Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Iniciamos con principios básicos para el análisis y resolución de problemas con el marco conceptual de la programación lógica. Iniciamos diciendo que no debemos confundir la programación lógica con la lógica de programación. La programación lógica es un tipo de paradigma de programación dentro del paradigma de programación declarativa. El resto de los subparadigmas de programación dentro de la programación declarativa son programación funcional, programación basada en restricciones y programas DSL e híbridos. La programación lógica gira en torno al concepto de predicado o relación entre elementos. La programación funcional se basa en el concepto de función, que no es más que una evolución de los predicados y es de corte más matemático. Hablemos un poco de antecedentes. Históricamente los ordenadores se han programado utilizando lenguajes muy cercanos a las peculiaridades de la propia máquina, operaciones aritméticas simples, instrucciones de acceso a memoria, etc. Un programa escrito de esa manera puede ocultar totalmente su propósito a la comprensión de un ser humano, incluso de uno muy enterado. Hoy día, estos lenguajes pertenecientes al paradigma de la programación imperativa han evolucionado de manera que ya no son tan crípticos. En cambio, la lógica matemática es la manera más sencilla para el intelecto humano de expresar formalmente problemas complejos y resolverlos mediante la aplicación de reglas, hipótesis y teoremas. De ahí que el concepto de programación lógica resulte atractivo en diversos campos donde la programación tradicional es un fracaso. La lógica ha estado muy relacionada históricamente con las computadoras y los lenguajes de programación. Podríamos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, los circuitos de las computadoras son diseñados con la ayuda del álgebra booleana de George Boole. Datos y expresiones booleanos son usados casi en todos los lenguajes de programación para el control de acciones del programa. Proposiciones lógicas se han usado para describir formalmente la semántica de los lenguajes de programación según el método axiomático que tuvo a Floyd y Ware como iniciadores. Enunciados lógicos se usan para especificaciones formales que describen el comportamiento de un programa, lo que permite realizar sobre estas pruebas de corrección. Las computadoras han sido empleadas para implementar los principios de la lógica matemática a través de sistemas de deducción automática y demostradores de teoremas. Enunciados lógicos vistos como un lenguaje de programación y ejecutados en la computadora. Estos trabajos, iniciados por Robinson, Colmenares y Kowalski, condujeron al lenguaje Prolog. La programación lógica forzosamente al uso de hechos y relaciones para representar la información y al de deducciones para responder a consultas. Las consultas permiten conocer informaciones sobre las relaciones.
Estos dos aspectos reflejan una división de labores entre los programadores y un lenguaje para la programación lógica. El programador proporciona las reglas y los hechos, mientras que el lenguaje usa la deducción para dar respuesta a las consultas. Esta división de labores es usualmente representada por la ecuación algoritmo igual lógica más control. La lógica se refiere a los hechos y reglas que especifican lo que realiza el algoritmo, y el control se refiere a cómo puede implementarse el algoritmo mediante la aplicación de reglas en un orden particular. El programador proporciona la parte lógica y el lenguaje de programación proporciona el control. Las consultas en los programas lógicos pueden usarse de dos formas. Uno, para determinar si un determinado conjunto de valores pertenece a una relación en las cuales el intérprete responde sí en caso de pertenecer la tupla, y fracaso en caso de fracasar la deducción de una respuesta. 2. Para determinar una instancia de valores para cada una de las variables presentes en una consulta que pueda deducirse a partir de las reglas y hechos de programación lógica. A partir de 1970 se desarrollaron en la Universidad de Edimburgo intérpretes eficientes de Prolog que aumentaron el interés de los sistemas de programación lógica. Campos de aplicación. La programación lógica encuentra su hábitat natural en aplicaciones de inteligencia artificial o relacionadas. Sistemas expertos, donde el sistema de información imita las recomendaciones de un experto sobre algún dominio de conocimiento. Demostración automática de teoremas, donde un programa genera nuevos teoremas sobre la teoría ya existente. Reconocimientos del lenguaje natural, donde un programa es capaz de comprender, con sus limitaciones, la información contenida en una expresión lingüística humana. La programación lógica también utiliza aplicaciones más mundanas, pero de manera muy limitada, ya que la programación tradicional es más adecuada a tareas de propósito general.
La mayoría de los lenguajes de programación lógica se basan en la teoría lógica de primer orden, aunque también incorporan algunos comportamientos de orden superior. En este sentido, destacan los lenguajes funcionales, ya que se basan en el cálculo de lambda, que es la única teoría lógica de orden superior que es demostradamente comprobable hasta el momento. El estudio de la lógica de programación no exige ningún conocimiento previo de la computadora, de tecnología en general. Tampoco exige la presencia de algún lenguaje de programación específico, aunque no puede negarse que este se podría permitir, solo después de que se manejen bien los conceptos de lógica de programación, implementar y ver convertida en realidad las soluciones lógicas a sus objetivos. Algunas definiciones que podemos decir es serie coherente de ideas y razonamientos, ciencia que estudia la estructura, fundamentos y uso de las expresiones de conocimiento humano, o representación intelectual de un objeto, diferenciándose de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión. La lógica es ciencia de relaciones porque estudia procesamiento y pensar es establecer relaciones, pero se preocupa no tanto por establecer las relaciones, esto es propio de la ciencia, sino por el estudio de las relaciones mismas. Por eso la lógica es una ciencia formal. Digamos con lo que es el planteamiento del problema en la programación lógica. Toda aquella persona que pretenda construir un programa con cualquier solución se enfrenta a dos grandes problemas: ¿qué y cómo? El qué, acciones a realizar para resolver el problema. Esta tarea forma parte del trabajo de mesa previo a la actividad de programación. Y después viene el cómo, que son las instrucciones que se va a valer para escribir el código que realice las acciones determinadas en el qué, las cuales están determinadas por el lenguaje de programación seleccionado. Para llegar a la solución satisfactoria de la solución de un problema, tenemos tres técnicas: la lineal, la estructurada y la orientada a objetos. Iniciamos con la técnica lineal, que pues, obviamente se escucha muy sencilla. Consiste en el desarrollo de instrucciones que se ejecutan secuencialmente una tras otra. Actualmente ha perdido terreno debido a que programar es muy difícil. Adecuar un programa únicamente con instrucciones secuenciales, ya que ocasionaba limitantes en el desarrollo de los programas. Esto es lógico. Nosotros tenemos de repente hay funciones que se van repitiendo, y en lugar de repetirla tenemos que darle más instrucciones en lugar de repetir el bloque que se está desarrollando. Entonces vamos a pensar cómo quedaría la técnica lineal en un ejemplo. Digamos, paso número 1, digamos, vamos a poner una cerradura.
Paso número 1, colocamos la llave de la cerradura. Paso número 2, giramos la llave a la derecha. Paso número 3, le damos una vuelta. Paso 4, el pasador cede. Paso 5, la puerta se abre. Como observa, se va ejecutando la instrucción secuencialmente, es decir, uno tras uno, desde la instrucción número 1 hasta la instrucción número 5. Estos pasos, a lo mejor sería bueno hacer unos ejercicios para que entiendas cómo funciona bien este secuencial. Seguimos con la técnica estructurada. ¿Qué quiere decir la técnica estructurada? Lo que quiere decir es que el problema lo vamos a dividir en pequeños problemas. Por ejemplo, aquí tenemos en la pantalla un sistema para hacer suma, resta, multiplicación y división. Pero lo que vamos a hacer es dividirlo por módulos. Vamos a poner un módulo principal y este módulo va a estar llamando a cada submódulo para que haga lo que se requiere que haga, ya sea una suma o una multiplicación, pero no tiene que pasar por todos los módulos para hacer la operación. Digamos, si yo entro a este proceso y lo único que quiero es una multiplicación, no tengo que pasar por todos los pasos de la suma y de la resta para llegar a la multiplicación, ¿sí? Se va a ir por todos los módulos. Entonces, este método se crea en la necesidad de solucionar los problemas de la técnica lineal y replantearse la manera de la elaboración de los programas, aumentando considerablemente la calidad del programa. A Esther W. Zirska se le considera como el padre de la programación estructurada, también llamada sistemática. Esta técnica se basa en la creación de programas auxiliándose en la creación de submódulos, en que cada submódulo se divide en partes independientes y cada una de las cuales va a ejecutar una actividad o tarea específica y se describe o codifica independientemente de los otros submódulos. ¿Sí? De esta manera, cuando yo ya tengo resuelto cómo hacer una resta, pues ya no tengo que esperar a ver si funcionan el resto de los demás, ya sé que ese módulo funciona. Pues vamos regresamos al ejemplo que tenemos aquí. Se desarrollaría un módulo general o un algoritmo general y después pequeños algoritmos o pequeños módulos para poder resolver el problema completo. La técnica orientada a objetos es una nueva técnica la cual permite representar un avance mucho mayor hacia la modularización. Utiliza estructuras llamadas objetos que se unen procedimientos y funciones llamadas encapsulados que forman la unidad. Un programa orientado a objetos tiene un solo tipo de identidad para representar tanto la información como su manipulación. El objeto representa a ambos. La programación orientada a objetos proporciona una metodología de programación soportada por los nuevos lenguajes Visual Basic, Delphi, Power Builder y herramientas para mejorar su productividad. Con esta técnica se enseña a resolver problemas usando como herramienta la computadora. Por ello, un programador de sistemas debe de ser eficiente manejando problemas en forma rigurosa y sistemática. La noción central de esta metodología es el algoritmo. Pues miren,
Aquí lo que estamos haciendo es que ya no tengo yo que hacer un desarrollo para escribir cuál es el tamaño de mi ventana y qué colores va a tener. Lo único que tengo que hacer es que llamo al módulo que ya está hecho, que ya existe, que es para hacer una ventana, y nada más coloco las características de lo que quiero que tenga. Pero ya no son instrucciones completamente, sino coloco un módulo que son los objetos y solamente pongo características o los parámetros, y eso va a hacer que el propio lenguaje de programación ejecute todas las instrucciones como debe de ser. Y seguimos con el contexto de la programación lógica. Iniciamos con la verdad y deducción lógica. Los programas lógicos se pueden descifrar a través de dos conceptos importantes: la verdad y la deducción lógica. La verdad sale si el cálculo en el programa es verdadero o no. Bajo la implementación de los símbolos del programa, la deducción lógica determina si una cláusula lógica es una consecuencia del programa. Estas instrucciones siempre se interpretan como sentencias y cláusulas lógicas, siendo el resultado de su ejecución una consecuencia lógica de los cálculos que contenga. Dicho en otras palabras, si yo hago una deducción lógica y la puedo implementar en un desarrollo, siempre me va a traer la verdad de los datos que esté yo desarrollando. Si no hago bien mi deducción lógica y no la puedo implementar, no podré obtener los datos reales o la verdad. La lógica de primer orden. El cálculo de predicados de primer orden consta de un alfabeto y de dos clases de expresiones definidas a partir de los símbolos de este alfabeto: los términos y las fórmulas. El ejemplo, el propio lenguaje lo ves en pantalla en este momento.
cerramos con la inteligencia artificial. La programación lógica es una metodología que es empleada para buscar que las computadoras deduzcan, porque resulta útil representar el conocimiento. Se utiliza la lógica para representar el conocimiento y la inferencia para manejarlo. La lógica utilizada para representar el conocimiento es la forma causal. Se utiliza porque la lógica de primer orden se entiende bien y es capaz de representar todos los problemas computacionales. Prolog es un lenguaje de programación que se basa en ideas de programación lógica. La idea de Prolog es hacer que la lógica parezca un lenguaje de programación. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.